sé. Qué bueno estar juntos nuevamente. Y continuamos con la prédica que hemos tenido la semana antepasada y la semana pasada, y seguimos profundizando en el tema de por qué hay pobreza en el mundo. Es una pregunta que aún los niños se la hacen, pero vamos a empezar dando la bienvenida a aquellos que nos están viendo por primera vez, que nos están viendo y escuchando por primera vez. Sean ustedes bienvenidos, y también todos los hermanos juntos, reunidos. Eso le agrada al Señor. Congregamos porque a Dios le agrada que esté junta su iglesia, y ahora lo podemos hacer de esta manera también. Pero vamos a orar antes de empezar. Bendito Señor, gracias por el día de hoy. Tú nos das este día alegre, feliz, mi Señor, porque celebramos la resurrección de tu Hijo Jesucristo, que venció a la muerte. Te entregamos este tiempo, mi Señor, a ti, porque estamos en torno tuyo, mi Señor, rodeándote, como escuchaban los judíos y las muchedumbres, como predicabas cuando estabas en la tierra. Acá estamos alrededor de tu palabra para recibirla con alegría y con gozo. Pero antes queremos alabarte y adorarte también, cantar canciones para ti y decirte que tú eres nuestro Dios. Gracias, Dios mío, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y vamos, sí, a cantar todos juntos para alabarle y adorarle como Él es digno de hacerlo. Sí, vamos entonces todos juntos. Puede estar ahí, el cielo se viste de gala, jamás se ha visto así, y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey. El Rey de Israel.
siempre a ti. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Solo a ti, Señor, eres digno de adorar. Gracias, Señor. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó. En mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor, ya libre soy, Dios me salvó. En mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor, ya libre soy, Dios me salvó. En mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor.
Gracias, Jesús. La adoración es el acto de rendirse delante de Dios, de postrarse delante de Él, sea para darle gracias, pero la adoración es más que darle gracias. Es hablar de sus atributos, de cómo es Él, cómo es de bueno, cómo es de poderoso, cómo es de misericordioso, y podríamos seguir con muchos atributos divinos. Eso es adorar a Dios, pero también, como hizo Abraham, sacar los diezmos y entregárselos a Él para honrarle, para glorificar su nombre y extender su reino sobre la faz de la tierra. Y eso es lo que queremos. Vamos a orar juntos trayendo los diezmos, las ofrendas, las primicias, todo lo que hemos dispuesto en nuestros corazones. Dios mío, gracias. Gracias te damos porque de ti recibimos todo, y de ese todo que es tuyo y que nos lo diste a nosotros te traemos parte para ti, mi Señor, para que tu reino en esta tierra sea extendido, para que muchísimas personas más se vuelvan a Cristo y obedezcan tu ley. Gracias, Dios mío. Oramos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén. Gracias, Dios mío. Bien, como dijimos antes, vamos a continuar profundizando para entender por qué es que hay pobreza en el mundo. Esta pregunta es clave para los años que vienen también, no solamente para hoy, porque el mundo está en crisis, porque en el mundo necesitamos unos de los otros, porque la vida que estamos viviendo nos debe sensibilizar en ayudarnos los unos a los otros, y lo he visto, cómo la gente ha corrido, no todos por supuesto, pero hay gente que corre para ayudar a otros y que van con mucha alegría y con mucho gozo. Vamos a orar antes de empezar la prédica, ¿sí? Tenemos nuestras Biblias en la mano. Padre bueno y eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, a ti nos dirigimos en el nombre de Jesús. En primer lugar, para darte gracias por la Biblia. Y en segundo lugar, disponemos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo para recibir con alegría tu palabra, para aprender, mi Señor, para comprender y encontrar respuestas a esta pregunta. ¿Y qué es lo que nosotros podríamos hacer? Dios mío, en el nombre de Jesucristo oramos juntos y decimos amén, amén. Muy bien, vamos a la palabra de Dios y como dijimos, vamos a continuar. ¿Por qué? ¿Por qué hay pobreza en el mundo? Vamos a leer un pasaje que lo hemos leído anteriormente, la última vez que estuvimos juntos. Vamos al libro de Proverbios. Vamos a profundizar en esto, porque muchas veces pasamos pasajes rápido y no nos detenemos. Aquí nos vamos a detener a pensar. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y ustedes dirán, como yo pensaba, pero ¿por qué dice acá el pensamiento en su corazón? Busqué y encontré que sí, en el corazón. Hace poco leí que los científicos, los médicos han encontrado que en el corazón hay células que piensan por sí. Están todavía investigando cómo es que lo hace. ¿Cómo puede haber en el corazón células que piensan? ¿Cómo? Y por eso en la Biblia dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él.
y aprendimos que todos los días tomamos decisiones, que Dios nos ha dicho que escojamos entre el bien y el mal. Y cuando pensamos en esto, si vemos el paganismo alrededor nuestro en el mundo, y porque vemos que el paganismo como que es un neopaganismo, porque el paganismo era ya antiguo, era cosa de la antigüedad y ya no era así en el mundo, pero ha ido regresando. Con la nueva era y aquellas cosas ha ido regresando. Vamos a seguir hablando de ello. En la prédica anterior vimos cómo la gente, los pueblos, las naciones se paganizaron. Al no adorar al Dios vivo, entonces al rechazarlo y no quererlo, se hicieron ídolos y se volvieron paganos. Así nos llama la Biblia, paganos, y se inventaron sus propios dioses. Empezaron a adorar ídolos de las naciones vecinas a donde ellos estaban, y con los años, las generaciones, Dios les mandó profetas para corregirlos, pero ellos no quisieron. Israel no quiso, y era la única nación monoteísta en el mundo que adoraba solamente al Dios vivo y eterno, pero se desviaron, se olvidaron. Cuidado, padres, enseñen a sus hijos, enseñen a sus nietos, porque las generaciones, una y otra vez vemos en la Biblia que se olvidaron de Dios. Vamos a leer también Deuteronomio 30:15, que lo leímos en la prédica anterior. Deuteronomio, también en el Antiguo Testamento, capítulo 30, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la vida y el mal. Tú escoges. No lo dice la Biblia, pero Dios está diciendo, escoge entre los dos. Y los seres humanos pensamos, tomamos decisiones, y todos los días tomamos muchas decisiones. Y alguna de ellas decidimos hacer algo contrario a lo que dice la ley de Dios. Y de acuerdo al primer versículo que hemos leído, tomamos decisiones según lo que pensamos. Y lo que pensamos está en nuestras mentes desde que estamos niños. Por eso es que en Romanos 12:2 dice que renovemos nuestra mente. No tengamos los conceptos, las ideas, desde que éramos niños, lo que vimos de nuestros padres, de nuestros abuelos. No, tenemos que renovarlo todo el pensamiento con la palabra de Dios, porque si no, vamos a terminar escogiendo mal. Tomamos entonces decisiones de acuerdo a lo que pensamos y creemos. Vamos a ver 3 formas de pensar. Hay otras, pero son las más comunes. Vamos a empezar por aquellos que ponen al centro la naturaleza que creó Dios y la adoran. ¿Sí? Hay gente que adora a la naturaleza o cosas de la naturaleza. Recordé que hace muchos años fui a un museo, llevaba a mis hijas siempre a los museos, y una de esas veces abrí una puerta pensando que era otra sala, entonces la abrí y miré, y era como un depósito muy grande, y habían 4 personas arrodilladas delante de una piedra grande adorándola. Y les estoy hablando de hace unos 35 años, adorando a la piedra, y cerré la puerta. No, más tiempo, yo no era cristiana, yo tengo de cristiana más de 40 años, 40 y tantos años, con mis hijas mayores pequeñitas. Y cerré la puerta
y me fui. Y dije, qué raro, ¿qué es eso? ¿Por qué están arrodillados delante de la piedra? Y bueno, nunca más lo pensé. El neopaganismo, que ya lo hemos dicho. Ponen a la naturaleza en el centro. Y ese esquema de pensamiento o de cosmovisión lo llamamos animismo. Animismo. Ya después vamos a ir entendiendo por qué se llama así. Ponen al centro entonces a la naturaleza que Dios creó y la adoran, en vez de adorar al Creador. Eso se llama animismo. Por ejemplo, aquí en el Perú se adora a la Pachamama. En la India se adora a la Madre Tierra. Y así. Dijimos la prédica anterior cómo las diferentes naciones eran paganas y hablamos de la antropología, cómo es que descubren de que naciones o tribus alrededor del mundo en diferentes tiempos han adorado exactamente igual, han hecho exactamente lo mismo sin tener comunicación unos con otros, solamente con la diferencia de que sus ídolos se llaman diferente. Pero es que el ser humano es adorador, lo dijimos en la prédica anterior, es adorador. Si no adora al Dios vivo, al Dios creador, va a adorar a cualquier otra cosa. Para ellos el ser humano es espíritu, es un espíritu simplemente. Que todo lo material que vemos, lo físico y que tocamos, es una ilusión. Eso significa la palabra maya, es ilusión. Y entonces el ser humano es insignificante. Claro, si nos comparamos con el universo entero, somos algo totalmente insignificante. Ellos se creen insignificantes. No creen en lo que es la vida sagrada del ser humano. La vida del ser humano es sagrada porque viene de Dios y porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero ellos creen que son insignificantes y se hacen insignificantes también a ellos mismos. Si es que la vida es sagrada, pero para los animistas no es sagrada, entonces sacrifican a sus hijos a los dioses, como dice el Antiguo Testamento en la Biblia. Tomaban al bebé o al pequeño de 2 años, de 3 años, lo tomaban y lo pasaban por el fuego, es decir, lo quemaban vivo. Sacrificio a esos dioses. Vean qué diferencia inmensa de pensamiento. Si es que piensas que no es sagrada, entonces la matas. Hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, en la India, las vacas son sagradas. Hay de que le haga daño a una vaca. Hay de que siquiera que la mate y se la coma. Pero sí hay seres humanos muriendo de hambre. Qué cosa tan terrible, tan dura de ver y de comprender que son seres humanos que están actuando de esa forma, pero es de acuerdo a lo que se piensa, que se toma decisiones. En el animismo todo está escrito, sea en las estrellas o donde quieras, está escrito. Es el destino, no se puede cambiar. Entonces piensa, mi bisabuelo fue pobre, mi abuelo fue pobre, mi padre es pobre, yo soy pobre, mis hijos van a ser pobres y así. No hay forma de salir del destino y de la manera de que tú naciste y dónde naciste y los pensamientos con los que naciste. No hay forma. Entonces, esas personas son fatalistas, porque para ellos
no hay un futuro mejor, no hay una vida mejor, no hay nada de eso. Y lo que se trata es de escapar de este cuerpo para ellos unirse a la naturaleza, al nirvana o como se quiera llamar. En cada lugar lo llaman de una forma diferente. Ser parte de eso. Es una historia bastante triste porque no hay esperanza y tampoco hay compasión. Cuando estuve en la India hace ya bastantes años, fuimos en un viaje misionero y un día vi en la calle, pudimos ver el grupo que fuimos, 12 mujeres, vimos que se acercaba un grupo de personas, de hombres y mujeres, delgadísimos y vestidos con adrajos y todos sucios, despeinados, se les veía terrible. Y nos dijeron, y yo ya mi cartera para darles algo. Entonces, y me dijeron, no lo hagas. ¿Por qué? Pero míralos cómo están. No, son los intocables. Esas personas que viven en una miseria, pero miserable, miserable, redundante, pero para hacer énfasis en una miseria total, nadie les da nada, ni un vaso de agua, ni un poquito de comida, nada. ¿Por qué? Porque creen que están sufriendo porque en su vida anterior ellos hicieron muy mal. Entonces, ahora están pagando el karma, la carga de lo malo que hicieron. Y sorprende escuchar a las personas hablar estos términos que son de la India. Pero ¿cuándo empezó? La nueva era. Me acuerdo que ese grupo musical, los Beatles, en los años 60, ellos se fueron a la India a meditar y se fueron a todo eso. Y entonces las estrellas de Hollywood, estrellas estrelladas en el animismo, se fueron hacia el hinduismo. Y entonces empieza a haber ese intercambio cultural de la religión de ellos. Pero es totalmente fatalistas. Entonces no hay compasión, las vacas son sagradas, los seres humanos son insignificantes, no valen nada, se les puede sacrificar a los ídolos si es que quieren. No pueden pasar esas personas de una casta a otra. ¿Qué es una casta? En nuestro caso, en español diríamos clase social. Naciste en esa clase social y ahora te quedas allí. Entonces, no puedes tener un deseo de superación porque está mal, porque tienes que cumplir tu destino donde naciste. Nadie puede superarse o querer vivir mejor. No se puede hacer eso. Los demás se enojan. Una vez leí que el gobierno de la India había hecho unas casas o un conjunto habitacional para los intocables, para que dejaran de ser tan pobres. Y se levantó el pueblo a protestar, a decir que les estaban haciendo daño, porque si no los dejaban sufrir, entonces en la siguiente vida no iban a vivir mejor. Y no pudieron, no usaron ese conjunto habitacional, porque simplemente, así como piensa el hombre, tal es él. Ellos piensan en eso y no puede ser que se viole lo que creen los demás. En Hebreos 9:27, ¿qué nos dice el Señor? Que vamos a vivir muchas vidas. Leamos Hebreos 9:27. Dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez,
y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Nosotros no vamos a ser parte de la naturaleza, nosotros estamos esperando a Jesucristo. Y no hay 2 vidas, ni 3, ni 10, ni 100. Solamente hay una y después hay que rendirle cuentas al Dios creador de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Pero Jesucristo es el que justifica, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es, en primer lugar, la forma como se piensa, así se actúa. Nadie puede superarse, lo dijimos, porque es el karma. Entonces, los enfermos mentales son muy admirados. Son muy admirados y todos quisieran ser como ellos. ¿Por qué? Porque supuestamente ellos están en un nivel muy alto de plenitud, una plenitud maravillosa. Entonces a ellos sí los respetan y hasta les dan que comer y todo ello porque están en un nivel más alto que los demás, en la plenitud y en nirvana. En segundo lugar, vamos a hablar el esquema de pensamiento o cosmovisión del secularismo. Hemos visto el animismo y ahora vamos a detenernos un poco más en el secularismo. Terminando con el animismo, voy a decir que acá en el Perú hay gente que adora a la tierra, adoran en las huacas o los templos de los pre-incas o los incas. Hay gente que se quedan a adorar, yo lo he visto, a adorar a esos dioses antiguos, dioses con minúscula recalco. Y se ha despertado y se ha como recuperado la adoración a todos esos dioses y desde 1960 ha crecido. Y en segundo lugar vamos a hablar del secularismo, que es lo que estamos viviendo en Occidente. Hay paganismo también, por supuesto, pero está yendo con más fuerza el secularismo, en el que se piensa de la siguiente manera: el ser humano gobierna sin tener a nadie ni a nada superior a él. Él mismo es el Dios con minúscula. El humanismo. Nosotros somos lo máximo y no hay nadie más grande que nosotros, ni superior tampoco. El ser humano es el centro del universo y con el secularismo quiere captar todo el poder que se pueda. Estamos viendo un cambio en los gobernantes, estamos viendo un cambio en los políticos, estamos viendo un cambio en gente de diferentes naciones, pero que piensan igual. En primer lugar, rechazan a Dios, no cumplen sus leyes para nada y lo que quieren cada vez es más y más poder, y obvio que el poder trae dinero. Nunca se refieren al Creador, sino a la naturaleza, sin ser animistas, pero a la naturaleza que se creó a sí misma, o también usan la palabra el cosmos. Cuando una persona hable así de la naturaleza o del cosmos, no crean que está pensando que es su Dios. No, su Dios es el mismo, el ser humano. Según ellos, somos un animal más o una máquina cósmica que funciona en este universo perfecto, pero que tiene boca y come.
Esto para ellos, para los secularistas, es muy peligroso y les preocupa muchísimo. La superpoblación los inquieta, por eso tratan de reducirla por todos los medios. Detrás de los abortorios, detrás de los lugares que se hace eutanasia, hay secularistas. Un cristiano jamás tendría un abortorio, o un médico cristiano jamás practicaría el aborto, o tampoco practicaría la eutanasia. Pero es que es un pensamiento secularista, y los secularistas generalmente son ateos, o dicen creer en un Dios, pertenecer a una religión, pero realmente a ese Dios lo tienen olvidado, no cumplen sus leyes ni nada. Si no es como para parecer otra cosa de lo que realmente se es, tienen alguna religión por allí, pero son solamente religiosos. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado a este punto, la humanidad? Antes, cuando yo era niña, todos sabíamos lo que era bueno y malo. Y cuando digo todos, no digo que los 6 hijos que éramos en casa, ni que mis padres o toda mi familia, no, toda la ciudad, toda la nación, todo el mundo había tenido influencia del cristianismo. Y por lo tanto, siendo cristianos o no, igualmente, todos aceptábamos lo que era bueno y lo que era malo. Pero ahora, no importa lo que es bueno o malo, cada uno hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque así como piensa el hombre, así es él, así es él. Durante el siglo de las luces, y vamos a retroceder en la historia, el siglo de las luces, con tantas nuevas ideas, empezó a cambiar. Y me refiero al siglo XVIII. Hasta entonces, la Iglesia Católica Romana había ejercido muchísimo poder sobre los reinos de Europa, sobre la sociedad, muchísimo poder. E imponían cosas también al pueblo, porque habían inventado algunas cosas como las indulgencias para conseguir dinero. Si quieres que tu abuelita, que se murió hace 20 años, deje de estar sufriendo en el purgatorio, que no existe, el purgatorio también inventado, entonces tienes que comprar indulgencias. Y aún los pobres, de los más pobres, no comían y daban el dinero para las indulgencias, para sacar a la abuelita en la tortura del purgatorio. Ya tienes tantos años menos de que tu abuelita todavía no sale, pero ya está mejorando el trato en el purgatorio. Era para sacarles el dinero, nada más. Pero hablemos de René Descartes. René Descartes, con 3 palabras, cambió la manera de pensar, sobre todo en Occidente. ¿Cuáles son esas 3 palabras? Pienso, luego existo. 3 palabras. Y en Occidente, poco a poco, se fue creciendo aquel pensamiento. Es que hay que profundizar. Pienso, tengo razonamiento. Yo sé que Dios no existe, Él no me creó. Yo pienso y razono, y se volvió el tiempo del razonamiento. Entonces, porque razono es que existo. Yo existo porque tengo razón, tengo razonamiento, por eso existo. Por eso sé que existo.
Cuando no mucho tiempo atrás había dicho Tomás de Aquino, el pensamiento no determina la existencia, sino la existencia determina el pensamiento. Esto es profundo y es muy interesante. Estamos hablando de que primero el ser humano existe y después piensa. Primero es la existencia y después es el razonamiento. Pero Descartes lo puso al revés. Esa idea se queda en la mente. Entonces se empieza a cambiar las decisiones que uno toma, la forma que uno vive, la manera como se ve a sí mismo, cómo ve a los demás. Toda la perspectiva va cambiando con un pensamiento que va creciendo y creciendo en la sociedad. Estamos viendo es el cambio que se va dando a través de los siglos, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX y estamos en el XXI. Ahora ha llegado a su máxima expresión, pero viene desde el XVIII. Luego, en 1886, Nietzsche anunció: Dios está muerto. Dios está muerto. Se murió Dios. Entonces, no dice no hay Dios. Había, pero se murió. ¿Por qué lo dice? Porque en el tiempo del siglo de las luces era el tiempo de la libertad. Yo voy a ser libre y derecho de la libertad. Entonces, el mundo iba cambiando. Estaba cambiando como está cambiando ahora. Y cambió para mal. Dios está muerto, Dios había sido, en el sentido lo decía, un historiador, Paul Johnson, lo dice, ¿no? Que Nietzsche estaba diciendo que Dios había sufrido un desastre y había muerto, había fracasado. Eso es lo que estaba diciendo. Y la gente lo escuchó y entonces empezó a pensar un poco más. Ya tenían lo que había dicho Descartes, ahora suman lo que dice Nietzsche. Y si no hay Dios, si Dios se murió, si no lo hay, entonces ya no hay leyes absolutas. El ser humano entró en una decadencia moral en picada en todos estos siglos. Al comienzo tomó tiempo, pero luego que entró la semilla a la mente de las multitudes, es que ya se estaciona, se enraiza en la vida de las personas. Padres, vean lo que están estudiando en la universidad sus hijos, porque esto es lo que les enseñan. Descartes, Nietzsche y Darwin. Claro, Charles Darwin, por supuesto. Él nació en 1809 y murió en 1882. Charles Darwin era inglés y sobre el pensamiento anterior, tanto de Descartes como Nietzsche, fue sumando y edificando lo anterior para añadir. Como Dios murió, entonces entronizó al ser humano con su explicación naturalista, con su teoría de la evolución. Subsiste el más fuerte, sobrevive el más fuerte. Y eso lo creen los secularistas, de que al fin de cuentas la vida no vale mucho o nada. Entonces busco solamente el poder, las riquezas y estar por encima de los demás que son inferiores. Y eso lo vemos con las dictaduras, con el totalitarismo. Hay naciones que están, pero como podríamos decir acá en Latinoamérica, Venezuela, o podríamos hablar de Corea del Norte o de China misma. Naciones enteras donde los ciudadanos
son obligados a hacer lo que no quieren. La ley de un solo hijo. Eso va contra los derechos humanos y va contra la palabra de Dios, pero es que hay esa manera de pensar. Cuando Darwin borra a Dios diciendo que todo se creó solo y por casualidad, la naturaleza se creó a sí misma. Entonces, su teoría nunca demostró científicamente, y por eso siglo XXI sigue siendo una teoría, nunca ha pasado esa valla, sigue siendo una. Chicos, escúchenme, lo que dijo Darwin nunca se probó científicamente, y hasta el día de hoy día menos. Ya, ¿por qué? Porque con el descubrimiento del genoma humano es imposible la teoría de la evolución. Entonces, vemos que los nuevos descubrimientos que hace la ciencia, se podría decir que nos muestra en una forma veraz la realidad. Fuimos creados por Dios, una mente superior, una inteligencia superior, todo superior. Ahora, entre 1866, que nació Thomas Malthus, y la fecha el año de su fallecimiento, 1834, las cosas seguían cambiando en el pensamiento de los seres humanos. Según él, el problema en el mundo es la superpoblación. Demasiada gente, mucha gente, y lo dijo en esos años, en el temprano siglo XVIII, bien temprano lo dijo, y la gente lo creyó y se asustaron, y las instituciones gubernamentales, las instituciones que formaron las naciones, empezaron a tomar medidas. Según él, había demasiada gente en la tierra y que iba a llegar un momento en que ya la tierra no produciría tantos alimentos y por lo tanto había que bajar la población mundial. No alcanzaría para nutrir más gente. Y estoy hablando de personas que no creen en Dios y por lo tanto no cumplen las leyes de Dios. Ignoran las leyes de Dios, no quieren ni escuchar de ellas, ni de Dios, ni de sus leyes. ¿Qué no harán estas personas? Si son capaces de matar a un bebé en el vientre de su madre, y en los Estados Unidos se está discutiendo, bueno, no quiero decir estas cosas delante de los niños, pero infórmense, una ley que están discutiendo en torno a esto. Una forma de pensar bastante alarmista que surtió efecto. Mucho miedo, mucho terror y anuncios acerca de la desnutrición y el hambre. Inmediatamente cambiaron muchas formas de hacer las cosas. Lo cierto es que sí, la tierra sigue produciendo alimentos cada año más que el anterior. Gracias a la tecnología, cada año hay más producción de alimentos que el año anterior, porque Dios no nos va a abandonar nunca. Él es proveedor. ¿Cuántos años han pasado que Thomas Malthus dijo esto? Y miren cómo la tierra sigue produciendo más y más. Si es que algún día no produjera, sería por la maldad de los hombres. Y nada más que por la maldad de los seres humanos. Con estas ideas se creó la cultura de muerte. De muerte, sí, porque
claro, la vida no vale nada porque somos otro animal más. Entonces se piensa en el utilitarismo. ¿Quién debe vivir? El que produce. El que produce. ¿Acaso en esta pandemia no le han dado oxígeno a personas de la tercera edad que llegaron antes que los más jóvenes? A los de la tercera edad no les dieron oxígeno, se lo dieron a los más jóvenes porque simplemente ellos van a producir más. Utilitarismo. Ahora han convencido a las personas mayores que es bueno pedir que los asistan en el suicidio. Entonces, como estoy deprimido y ya no sé ni para qué vivir, mejor ayúdenme. Y hay lugares aprobados por las leyes de los hombres para que los ayuden. Y los matan. Así de sencillo, los matan simplemente porque está deprimido, en vez de consolarlos. Y con todo esto viene el relativismo. Por ejemplo, matar a veces está mal, pero otras veces está bien. En estos casos que menciono está bien, porque hay mucha gente en el mundo y hay que matar a algunos miles o millones para poder comer todos. Dios dice que no matemos, punto, ley absoluta. En estos momentos estamos viviendo en Occidente el posmodernismo y siempre Dios ha dado y seguirá dando que comer aunque otros lo nieguen y digan no hay Dios. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Terrible. Es difícil encontrar personas secularistas que hagan el bien. Algo de bien habrán por ahí, pero dentro de ellos están ellos sentados en el trono y no son pocos, La cultura de muerte ha entrado mucho en la juventud. El secularismo ha traído terribles consecuencias a la sociedad occidental por los pecados que tratan de normalizar. ¿Se dan cuenta que han normalizado al aborto? Han normalizado en otros países la eutanasia, la eugenesia, etcétera, y que se mata a muchos más seres humanos que nunca en la historia de la humanidad. La vida humana es sagrada porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero nunca antes hubo tantos asesinatos, millones de asesinatos. Por eso es que los discapacitados valen menos, porque van a producir menos. Entonces hay que deshacernos de ellos porque comen. Y como no van a alcanzar los alimentos, entonces los matamos. Ahí está bien matar. No, Señor, siempre está mal matar. Gracias a Dios que la Iglesia de Jesucristo ha sido fortalecida en estos tiempos. Cada día Dios nos alimenta y nosotros como iglesia alimentamos a los necesitados, ayudamos a los pobres en el mundo entero. Iglesia, no te achiques, no te arrodilles ante el secularismo, levántate y compórtate y toma decisiones como un verdadero cristiano para complacer a Dios. Estamos ayudando, estamos haciendo esfuerzos mientras los secularistas están matando a miles y millones de personas. Cada día mueren porque ellos los matan. El Señor Jesús dijo, hablando de su iglesia, en Mateo 16,
18b. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estaba hablando de su iglesia. Suceda lo que suceda en el mundo, tenemos que tener esto bien claro. Las puertas del Hades, las puertas del infierno no podrán contra la iglesia de Jesucristo. Es más, donde hay persecución, la iglesia crece y crece y crece más. Así tenemos que ser firmes en lo que creemos. Dios existe y por tanto Él dio sus leyes para protegernos. ¿Queremos vivir protegidos? Obedezcamos todas sus leyes, no a veces, sino como estilo de vida. En Mateo 5:13 dijo el Señor Jesús: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nadie podrá esconder a la iglesia de Jesucristo y nosotros no nos escondamos. Prediquemos el evangelio a tiempo y a destiempo, a los pobres y a los ricos, a los altos y los bajos, a los gorditos y los flaquitos, a todos, de tal manera que sí vayamos cambiando el mundo. Sí lo podemos hacer. Para esto nació Jesús en Belén de una virgen y en pocos días vamos a celebrar la Navidad. Tengamos en cuenta que celebraremos el nacimiento de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, que se despojó de su gloria y vino y el Verbo se hizo carne. Gloria a Dios, maravilloso. Es el hecho más maravilloso que ha sucedido en la historia de la humanidad. Y celebremos con gratitud, con alabanza y adoración. Oh, cuánto debemos gozarnos para celebrar la Navidad. Pero bueno, esto está sucediendo en el mundo y en el mundo la iglesia podemos hacer mucho más de lo que quizás hemos pensado. Vamos a terminar esta serie de prédicas dominicales el próximo domingo y lo vamos a hacer con alegría porque sí hay solución a la pobreza y nosotros seremos ese agente sobre la faz de la tierra, sal y luz para ir ganándole a la pobreza y demostrar que sí podemos hacerlo. A Dios le complace mucho eso. En otras naciones se han hecho proyectos maravillosos y ¿por qué no podemos hacerlo en Latinoamérica o en el Perú? Pero a aquellos que nos están viendo por primera vez y escuchando, tengo que decirles que en Romanos 6:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios sí existe. Que no crean las personas en Dios no significa que lo van a desaparecer. Eso va a ser imposible. Dios existe y creó todas las cosas de una forma hermosa y maravillosa. El universo tiene siglos de creado y sigue funcionando con una perfección divina. Eso no lo puede hacer el ser humano, eso no lo puede hacer la casualidad. Entonces, lo que nos dice Dios acá, sí, todos los seres humanos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero yo los justifico gratuitamente. La salvación no se compra,
La salvación no se gana por hacer buenas obras y dar muchas limosnas. No, esas son obras muertas, dice la Biblia. Lo que salva es el Redentor. Quien salva es el Redentor, Jesucristo. Él vino a librarnos de la esclavitud del pecado. Y cuando veas a un verdadero cristiano, vas a decir, este fue libre de la esclavitud del pecado. Pero fue gratuito, porque el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, murió en la cruz voluntariamente por ti y por mí. Lo hizo porque no quería que muriéramos la segunda muerte, la muerte espiritual, que significa ir al infierno. El enemigo de Dios siempre está tratando de engañar al ser humano. Algunos los ha engañado y ellos han creído que Dios no existe. Pero Dios sí existe y evidencias tenemos y milagros hemos visto. Por tanto, hoy, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios que nació de una virgen y que vino como Cordero de Dios a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, y que resucitó al tercer día venciendo a la muerte, si tú lo crees y quieres caminar de la mano de Dios, entonces, en este momento, ora conmigo. Dios mío, en el nombre de Jesús te damos gracias por las grandes bendiciones que tú nos das, por tu amor tan grande. Gracias, Jesús, por haberme amado tanto como para morir en la cruz del Calvario. Reconozco en ti al Cordero de Dios. Y hoy me humillo delante de ti, te pido perdón por todos mis pecados, porque sí, he hecho maldades, he hecho cosas malas, he quebrantado tu ley muchas veces y hoy yo me arrepiento. Y te pido, Señor Jesús, lávame, límpiame con tu sangre, lava mi pecado, mi Señor. Y gracias porque eres ese Cordero que murió por mí. Gracias, Señor Jesús. Hoy yo abro las puertas de mi corazón y de todo mi ser para recibirte como mi único Señor y mi único Salvador. De aquí en adelante, Señor, yo quiero caminar de tu mano. Quiero tomar decisiones buenas para que me lleven a la vida y no las malas que llevan a la muerte. Gracias por tu palabra, porque veo que eres bueno y que tú me amas. Te entrego mi vida como está, para que tú, mi Señor, la ordenes, porque yo he hecho muy mal. Gracias, Dios mío. Recibo tu perdón y tu amor por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy día has tomado la mejor decisión de tu vida y quiero orar por ti. Padre, todos juntos oramos por estas personas que se convirtieron a ti. Como hizo Abraham, que se volvió a ti, así ellos han hecho. Los bendecimos y te pedimos, mi Señor, que los llenes del Espíritu Santo y haga esa obra maravillosa en ellos que tú hiciste en nosotros. Que ellos mismos vean milagros, mi Señor, los milagros que tú haces, como has hecho en nuestras vidas. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Les pido que vean ustedes allí en pantalla, tenemos los cursos bíblicos, y estos cursos bíblicos son para todos aquellos que quieren estudiar la Biblia, que desean conocer más a Dios. Tienen también la información de cómo ubicarnos sin importar en qué lugar del mundo se encuentren. Y vamos a orar para despedirnos. Dios mío, en el nombre de Jesús, juntos te pedimos, mi Señor, por los que están enfermos,
por los que están en una sala UCI, mi Señor. Te pedimos que obres poderosamente de tal forma que logre ingresar el Evangelio de Jesucristo a esas salas UCI, para que esas personas se salven y se vayan contigo. Señor, trae sanidad. Señor, cualquier enfermedad, tú eres sanador y ninguna enfermedad te es imposible para ti. Gracias, bendito Padre. Oramos también por aquellos que este año perdieron a sus seres queridos, falleció la mamá o el tío, la abuelita. Mi Señor, oramos para que tú obres de una forma poderosa en cada uno de ellos. Señor, gracias por escucharnos, gracias por perdonarnos y pedimos por la iglesia. Señor, oro que esta Grey, mi Señor, les sea revelada tu palabra de una manera tal, mi Señor, que sean agentes de transformación, agentes de cambio, no solamente para su nación, sino para el mundo. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Oramos en ese precioso nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Bueno, yo quiero desearles a todos una feliz Navidad, que lo pasen muy lindo, tratando de complacer a Dios con alabanza, con adoración. Se escuche alrededor de las casas de los cristianos que están alabando a Dios. Escojan esos villancicos antiguos que hablaban no del burro, sino de Jesús. Es cierto, cantemos esos villancicos maravillosos, búsquenlos en internet y los van a tener. Yo les mando muchas bendiciones en esta Navidad y la celebramos con gran júbilo y gozo por la buena voluntad de Dios para con nosotros. Gracias, Dios mío. Amén.